Hola, buenos días a todos. Es un placer estar aquí esta mañana con vosotros, aunque no sea presencialmente, y esté a 7.400 kilómetros de Barcelona. Pues es un placer saludaros y poder estar una mañana más con vosotros. Muchos me habéis preguntado qué tal nos ha ido la adaptación aquí. Como sabéis, llevamos 6 meses viviendo en el estado de Tennessee, en Estados Unidos. Y la verdad es que nos ha ido muy bien, estamos muy contentos. Estamos en una población muy tranquila que se llama Franklin, está a 50 kilómetros al sur de Nashville. La verdad es que es una pequeña ciudad muy, muy tranquila, llena de prados verdes, con caballos, con vacas. Bueno, aquí esto es otro mundo que no Barcelona. Las peques, Ana y Blanca, pues se han adaptado muy bien a la escuela, están muy contentas. Ya hablan inglés mejor que nosotros, ya ellas ya han cogido perfectamente el ritmo y el idioma y ya nos van corrigiendo, ya se ríen de nosotros porque tenemos un acento malo. Entonces, nada, Esther y yo tenemos que lidiar con eso, mejorar nuestro acento porque ellas ya lo han cogido y ya nos van diciendo cómo se tienen que pronunciar las palabras. Y nada, es una zona, la verdad es que es una zona muy cristiana. Todos nuestros vecinos, que es algo que para alguien de Barcelona y de España es muy difícil. Todos nuestros vecinos son cristianos, de los vecinos que tenemos al lado, los que tenemos delante, todos, bueno, se respira un ambiente totalmente cristiano. Y bueno, nos estamos reuniendo en una iglesia de aquí que pertenece a las iglesias La Viña. Y bueno, estamos muy contentos, estamos bastante integrados en la iglesia y nada, os echamos mucho de menos, pero aquí estamos y la verdad es que estamos contentos y todo nos está yendo bien. De cara al ministerio, pues también estamos contentos, estamos haciendo buenos progresos y nada, echándoos de menos, esperamos poder venir a finales de junio, a principios de julio, esperamos poder venir, pero las fronteras siguen cerradas y mientras las fronteras sigan cerradas nosotros no podremos venir a Barcelona porque por tema de la visa no podemos salir del país para España de momento. Dicen que a partir de finales de junio se abrirán las fronteras y si es así, pues pronto nos veremos y os podremos ver y dar un abrazo, que estamos vacunados ya aquí, entonces os podremos dar un abrazo a todos. Y nada, quería comentaros un poco aquí donde estamos viviendo. Como os he dicho antes, la población se llama Franklin y es una población muy bonita, tiene un centro histórico, pues histórico muy, muy importante. Claro, aquí histórico quiere decir que es del siglo XIX. Aquí las distancias son muy grandes y los tiempos históricos muy pequeños. Entonces, aquí hay un montón de colinas verdes y de grandes campos, y aquí se desarrolló una de las grandes batallas durante la Guerra de Secesión que enfrentó el norte con el sur de Estados Unidos, y aquí se desarrollaron lo que se llamaron las batallas de Franklin. Estas batallas fueron muy importantes para decidir la guerra a favor de los del norte. Y el otro día paseamos por un fuerte que hay aquí, un fuerte de la Guerra de Secesión, y en uno de los sitios emblemáticos de ese fuerte, había un monumento dedicado a Dwight L. Moody. Dwight L. Moody fue uno de los grandes evangelistas aquí en Estados Unidos durante el siglo XIX. Y él empezó su ministerio en Chicago, pero durante la Guerra de Secesión tuvo un gran impacto su labor con los soldados y con los heridos en la guerra. Él levantaba tiendas y en las tiendas pues hacía cultos, iba a ver los enfermos y la verdad es que es una historia muy bonita la de Dwight L. Moody aquí en la región de Franklin. Está muy reconocido lo que hizo. Y bueno, mucha gente, bueno, se convirtió gracias a él. Muchos soldados a punto de morir, pues se pudieron convertir antes de morirse. Y nada, su labor fue increíble. Un coetáneo suyo que estuvo con él aquí en Franklin decía eso de él. Decía, Moody parecía estar constantemente en todos los lugares, de día y de noche, los domingos y todos los días de la semana, orando, exhortando, hablando con los soldados acerca de su alma y regocijándose por la abundante oportunidad de trabajar y de cosechar el fruto que estaba a su alcance por causa de la guerra. Y realmente, pues Moody fue uno de los grandes protagonistas del Evangelio aquí en Estados Unidos durante el siglo XIX. Y en 1865, cuando acabó la guerra
de secesión aquí en Estados Unidos, pues Moody se sentía totalmente cansado, estaba exhausto. Y lo que le consolaba a él era leer la Biblia, eso le consolaba mucho, y leer los Salmos. Y durante ese tiempo empezaron a llegar aquí a Estados Unidos las primeras ediciones comentadas de los Salmos de Charles Spurgeon. Y él se gozaba muchísimo leyendo a ese pastor de la Metropolitan Tabernacle Church en Londres. Y él decidió que después de la guerra y después de todo lo que había pasado, quería conocer a ese gran predicador, a ese hombre que tenía esos sermones tan frescos, y quería aprender de él. Y decidió irse para Londres para poder conocer a Charles Spurgeon. Él, en esa época, obviamente, pues se tenía que ir en barco, un viaje largo de 3-4 semanas hasta poder llegar a Londres. Y él llegó allí y nada, su gran ilusión era conocer a Charles Spurgeon. En esa época os podéis imaginar que no había Facebook, no había las fotografías en los libros, y realmente él no sabía qué aspecto tenía Spurgeon. Había oído hablar mucho de él, había leído sus sermones, pero no sabía cómo era él. Dicen que Spurgeon lo esperaba en su despacho, en el Metropolitan Tabernacle Church en Londres, y cuando llegó Moody y se encontró con él, pues la primera impresión que tuvo de Spurgeon no fue buena. Spurgeon, una cosa que no se suele comentar es que a él le gustaba, pues una vez al día, pues fumarse un puro. Él era un fumador de puros, Spurgeon, y era algo que le gustaba. Obviamente no era un adicto, sino porque se fumaba uno al día, pero era algo que le gustaba. Y justo Moody, que era una persona muy conservadora, muy cerrada, cuando llegó a su despacho y se encontró con Spurgeon, Spurgeon justamente en ese momento se estaba fumando un puro. Y cuando Spurgeon se le acercó, vio a ese hombre, que era un hombre muy voluminoso, Spurgeon, fumando un puro, y Moody le dijo: «Hombre de Dios, nunca me hubiera esperado que Spurgeon tuviera este aspecto. ¿Cómo puede usted estar fumando y cómo puede ser usted entregado a la gula con ese cuerpo que tiene y siendo tan gordo?». Entonces Spurgeon, sonriendo, le dijo: «Señor Moody, me parece que aún tiene muchas cosas por aprender. Es cierto que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, pero hay una cosa clave en el versículo que habla Corintios, que es que nada nos debe dominar, y a mí ni el tabaco ni la comida me domina». Y estuvieron estos dos grandes gigantes de la fe, el primer encuentro que tuvieron, estuvieron discutiendo y hablando sobre el texto que vamos a tratar hoy, que es 1 Corintios 6, del 12 al 20. Y vamos a leerlo y vamos a explicar un poco lo que Spurgeon le estuvo comentando a Moody. Y después de este encuentro, ellos se hicieron muy amigos, y realmente la vida y el ejemplo de Spurgeon transformó a Moody también. Y después, 4 meses después, estuvo 4 meses con Spurgeon aprendiendo de él. Y cuando volvió renovado, con una fe renovada, y entendió mucho mejor lo que era la gracia. Vamos a leer el texto, ese texto en el que estuvieron discutiendo Moody y Spurgeon, y después vamos a comentarlo un poquito. Y nada. Así dice, si lo queréis buscar en el móvil o en las Biblias, es 1 Corintios 6, 12 al 20. «Todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Los alimentos son para el estómago, y el estómago para los alimentos. Pero Dios destruirá los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque Él dice: los dos vendrán a ser una sola carne, pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo.
¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Para empezar, me gustaría usar una ilustración que usó John Piper para hablar un poco del mundo secularizado en el que estamos en Occidente. John Piper comenta que un día estaba en su casa y estaba sentando, desayunando, y mirando por la ventana vio un hombre que iba andando, un hombre muy bien vestido, que llevaba algo amarillo en la mano que parecía una bolsa de patatas o una piel de plátano, algo que era basura, algo que no servía para nada. El hombre que llevaba eso en la mano iba andando y de repente se paró, miró a un lado, miró a otro lado, miró detrás si alguien le veía, vio que nadie le veía, y entonces cogió la basura y la tiró al jardín de John Piper. John Piper se quedó extrañado y dejó que el hombre se marchara. Y John Piper extrajo dos conclusiones de este hecho tan común muchas veces en nuestras ciudades, y extrajo dos enseñanzas de nuestra sociedad. Una es el ateísmo práctico y el otro es el hedonismo físico. Y diréis, ¿de dónde saca esas dos conclusiones? Pues, en primer lugar, el hombre que tenía la basura en la mano miró a un lado, miró a otro, miró detrás, pero nunca miró hacia arriba. Nunca miró hacia arriba sabiendo que Dios lo veía. Por tanto, como Dios, según él, no existía, era un ateo práctico, sus consecuencias, si nadie le veía, nada podía tener consecuencias. Así que podía tirar y podía hacer sus actos sin ningún tipo de que nadie le dijera nada. No hay ninguna fuerza sobrenatural que le esté viendo, y si no hay nadie que mire que sea humano, pues entonces sus actos no tienen consecuencias. Eso pasa muchas veces en la sociedad. Realmente vivimos en una sociedad donde el ateísmo práctico se ve en casi cualquier actitud que tomamos los seres humanos. Pensemos pues en la política. Mucha gente pues realmente no mira a Dios cuando toma decisiones, sino que mira a un lado, a otro, miran las encuestas, lo que les dan, lo que no les dan, lo que pueden decir según le estén mirando, pero jamás miran hacia arriba, hacia Dios. El segundo punto es el hedonismo físico. Si tú tienes algo que te molesta en la mano, lo más normal es ir a buscar una basura. Aquí en Estados Unidos encontrar basura no es tan fácil muchas veces como en España. Aquí muchas veces funciona de una manera diferente y los cubos de basura están a bastante distancia. Entonces ese hombre tenía dos dilemas. Una era llevar durante un tiempo eso que le molestaba la mano hasta encontrar una basura. Y la otra era tirarlo, porque eso le molestaba y por lo tanto tenía derecho a tirarlo. Obviamente el hombre se paró un momento para pensar y pensó, uno, si eso le iba a pesar en la conciencia lo que iba a hacer o le pesaba más el hecho que le molestara. Paró unos momentos, miró que nadie le viera y lo tiró a la valla. Obviamente el placer físico, el placer de no llevar eso encima, venció sobre su posible mala conciencia. Eso podría ser lo que denominamos hedonismo físico. El placer físico venció y la desgracia de nuestra cultura es que muchas veces se desea más el placer físico que el gozo espiritual. Ambas cosas van de la mano, ateísmo práctico y hedonismo físico, porque cuando Dios queda fuera de escena, entonces mi conciencia no tiene una máxima importancia, no considera que hay Dios y por tanto no hay ningún problema en hacer las cosas mal, siempre y cuando no me vean.
Así que si la sociedad puede mantener a Dios alejado de ese trozo de basura, pues podrán mantenerlo alejado de todas las cosas que pasen en su vida y nada les impedirá que den acceso, que desarrollen sus placeres físicos y sus deseos. Y esta historia me sirve para introducir este texto porque nos recuerda que nosotros, que no somos ateos, sino creyentes y que creemos en Jesucristo, no seamos esclavos del placer físico. Y de eso trata este texto y de eso tratará lo que voy a hablar hoy. Porque cuando un conflicto físico surja en nuestro interior entre lo que debemos hacer y lo que el placer físico nos demanda, miraremos hacia arriba y por el poder del Espíritu Santo seremos capaces de liberarnos de los placeres físicos y seguir lo que Jesús dice. Y el objetivo de este mensaje que Pablo nos dio en 1 Corintios 6:20 es que se cumpla en nuestras vidas el que no somos nuestros porque por precio hemos sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Racionalmente, como cristianos que llevamos tiempo en la iglesia o si llevamos poco, sabemos que debemos hacerlos todos para la gloria de Dios, sea que nos sentamos a la mesa, ante los alimentos, ante la bebida, y que debemos hacer lo que dicen las Escrituras. Pero ¿comemos para la gloria de Dios? ¿Bebemos para la gloria de Dios? Y si no es así, ¿cómo podemos hacerlo? Centremos nuestra atención en 1 Corintios 16, del 12 al 14. Dice así: todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. Para entender estos versículos, quizás deberíamos leerlos al revés. Es decir, empezar por el 13 y dice que el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros. Y es que el cuerpo es para el Señor. Se nos ataca mucho a los cristianos de que menoscabamos mucho lo que es el cuerpo, lo que es los placeres del cuerpo, lo que es la sexualidad. Pero es todo al contrario. Cristo vino a dignificar el cuerpo y vino a explicarnos exactamente para qué servía el cuerpo. Nuestro cuerpo nos ha sido dado por un motivo, y es para ser un instrumento para glorificar a Cristo. El modo en que usemos nuestro cuerpo y el modo en que lo cuidemos debería transmitir que la gloria de Cristo es plenamente gratificante. Después dice que no solo el cuerpo es para el Señor, sino que el Señor es para el cuerpo. Es decir, para Cristo el cuerpo no es indiferente, se preocupa por él, pone un precio al uso que le damos, hace del cuerpo su templo, y él es para el cuerpo, no contra él y no indiferente a él. Por último, y no por ello menos importante, dice que el Señor resucitará nuestros cuerpos. Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros. En otras palabras, el cuerpo nunca perderá su importancia. Algún día acabará en la tumba, es cierto, pero algún día será resucitado y restituido. Dios le dio a Jesús un cuerpo resucitado y Dios nos dará a nosotros un cuerpo resucitado también. La resurrección es la declaración final de que Dios es para el cuerpo.
Vivimos en un tiempo en el que, como en la antigua Grecia y como en los tiempos en la que Pablo escribe a los Corintios, en la que se ha desechado el cuerpo, se ha querido decir que el cuerpo está totalmente aparte de la moral. Y eso ya sucedía, pensemos, en la época en la que vivían los corintios, a los que fue dirigida la epístola, la carta de Pablo. Vivían muy influenciados por la filosofía de Platón, que a través de varios filósofos había entrado también en la sociedad romana. Como sabéis, la filosofía romana no vino a dar mucho al mundo, sino que tomaron muchos principios de lo que habían dicho Platón, Aristóteles, Sócrates, etc. Y creo que es importante saber un poco la cosmovisión que se tenía en la Grecia de ese momento, en Corinto, para entender exactamente de qué está hablando Pablo. Había una corriente muy importante en esa época, en la iglesia de Corintios, que era el gnosticismo. El gnosticismo era una corriente neoplatónica con mezclas de filosofía oriental, pero que tomaba la visión del cuerpo de lo que había pensado Platón. Platón separó completamente el mundo sensible e inteligible, el mundo que él llamaría de las ideas, y el mundo de lo material, de lo que sería el cuerpo. Platón afirmaría que el cuerpo solo era una cárcel para el alma y entiende que el cuerpo y el alma no tienen apenas relación entre ellos, tanto por su naturaleza como por su origen. El cuerpo es de naturaleza material, pertenece al mundo sensible y es compuesto, mudable, divisible y mortal. El alma, en cambio, es de naturaleza espiritual, se relaciona y pertenece al mundo inteligible, se asemeja a lo divino, es simple e inmortal. En el Fedón de Platón encontramos este texto que dice así: «Considera ahora, Cebes», prosiguió, «si de todo lo dicho no resulta que es a lo divino, inmortal, inteligible, uniforme, indisoluble y que siempre se presenta en identidad consigo mismo y de igual manera a lo que más se asemeja al alma. Y si por lo contrario es a lo humano, mortal, multiforme, ininteligible, disoluble y que nunca se presenta en identidad consigo mismo, a lo que a su vez se asemeja al cuerpo. ¿No le corresponde el cuerpo el disolverse y prontamente el alma, por el contrario, el ser completamente indisoluble o el aproximarse a ese estado? ¿Qué quiere decir aquí Platón? Quiere decir que la unión entre el alma y el cuerpo es accidental, como la que se establece entre un timón y el barco. Pero además, Platón creía que era forzada y que el cuerpo era una cárcel, una opresión para el alma. Por eso, mientras el alma pertenece unida al cuerpo, anhela a liberarse de las ligaduras que lo atan a lo sensible y retornar a su origen primitivo, cuando convivía con las ideas del mundo inteligible. ¿Qué quiere decir eso? Para los platónicos y para los gnósticos en la época de Pablo, el cuerpo no tenía absolutamente nada que ver con la moral. Se podía hacer lo que quisiera con el cuerpo porque lo que era importante era el alma. De esa manera había una dicotomía total entre el cuerpo físico y el alma o la parte espiritual del ser humano. Había una frase en la época de Pablo, en las que escribe esta carta, que decía así: alimentos para el estómago y el estómago para los alimentos. Y otra que decía: sexo para el cuerpo y el cuerpo para el sexo. Por esa razón, Pablo dice esta frase que dice: los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Está parafraseando lo que decían los griegos, pero obviamente después le da otro sentido. Fíjense cómo era la visión de los corintios y que esa cosmovisión había entrado en la iglesia. Y debemos ir en cuidado que esta cosmovisión de que lo que haga el cuerpo no tiene nada que ver con la moral no entre también en nuestras iglesias, como entró en las iglesias del siglo I en Grecia.
que durante la carta de Corintios vemos algunos asuntos muy graves que estaban sucediendo. Por ejemplo, en 1 Corintios 5:2 vemos que se jactaban de haber cometido incesto en la iglesia. En 1 Corintios 11:21 vemos que algunos de ellos se habían emborrachado en la Eucaristía, porque según su razonamiento, el cuerpo, los alimentos, la bebida y el sexo finalmente serían destruidos y por tanto podían hacer lo que querían con ellos. Solo serían espíritus libres, según el gnosticismo, y por tanto lo que pasara y lo que hiciéramos con el cuerpo aquí en la tierra era indiferente. El cuerpo no importaba, pues podían comer, beber, practicar el sexo, tanto como quisieran, porque el cuerpo no tiene una importancia moral. Lo que sabes y lo que crees es lo que realmente cuenta. Y eso lo vemos también en 1 Corintios 8:1-3, que así pensaban los corintios de esa época y en general la sociedad griega en ese momento del Imperio Romano. Y si nos fijamos, no hay nada nuevo bajo el sol, porque realmente esa es la idea que hay en nuestra sociedad. El cuerpo es mío, puedo hacer lo que quiera con él. No hay ni debe haber ninguna categoría superior a mí. No debe haber ningún Dios que me diga cómo debo ejecutar los deseos corporales, porque realmente finalmente moriremos, así que ¿qué más da? Pablo se opuso a esta perspectiva con todas sus fuerzas y les dio un nuevo eslogan, un nuevo leitmotiv, diferente al que estaban diciendo. Ojo, porque el Señor es para el cuerpo y el cuerpo es para el Señor. El cuerpo no será destruido, no nos confundamos, sino que será resucitado. El cuerpo no es indiferente al punto de vista moral, es para la gloria de Dios. Y aquí vemos cómo el cristianismo, a diferencia de lo que se puede decir, y desde un punto de vista filosófico, el cristianismo devolvió toda su dignidad y todo su esplendor a lo que es el cuerpo. Así que el cuerpo, según Pablo, debe ser siempre para la gloria de Dios. De modo que lo que nos encontramos en los versículos 13 y 14 es un eslogan corintio que justifica la inmoralidad, la embriaguez y el apetito desenfrenado. Y la respuesta de Pablo al mismo es: todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. También es probable, y eso no está comprobado, que en la iglesia de Corinto hubiera esta forma de pensar que decía que todo me es lícito. Pero Pablo añade un pero muy importante: pero no todas son de provecho. Así que Pablo, cuando dice todas las cosas me son lícitas, está dando a entender, con ese pero, una cosa diametralmente opuesta de lo que pensaban los corintios en ese momento histórico. Pablo pasó a decir que cuando se deja de vivir según las listas legales de lo que se debe y no se debe hacer, se debe empezar a vivir según el amor y la libertad cristiana. Mucha gente había tomado la nueva libertad en Cristo, el hecho de no estar atado a una ley moral, sino que Cristo nos había dado la libertad en Él. Se había tomado la idea de libertinaje. ¿Y cuántas veces no pasa eso en nuestras iglesias, que una gracia mal entendida, una gracia mal enseñada, una gracia mal estudiada, no conduce a comportamientos libertinos que Pablo quiere atajar completamente cuando dice que todas las cosas me son lícitas, pero no son de provecho? Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Y es cierto, ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo el dominio de la gracia.
¿Y entonces qué? Si ya no estamos bajo la ley y estamos bajo la gracia, ¿por qué no pecar? ¿Por qué no dar rienda suelta a nuestros deseos corporales? Y en el versículo 12, Pablo responde con dos indicaciones que podríamos denominar la ley del amor y la ley de la libertad. Primero dice, y vamos a tratar primero la ley del amor, dice, de acuerdo, todas las cosas están permitidas en cierto sentido. No debemos vivir bajo restricciones legales externas. Ya no estamos bajo la ley, pero mucho cuidado que no todas las cosas son de provecho. Dicho de otro modo, no hay que preguntar ¿qué tengo que hacer?, sino ¿qué es de provecho en lo que hago? Y se llama ley del amor porque es el amor el que quiere ser de provecho para los demás. Pablo establece la conexión entre lo bueno y el amor de una forma aproximada. En 1 Corintios 10:23 se explica qué es ser de provecho. Y ser de provecho no es nada más que ser edificante para los demás. Todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Las cosas de provecho son las que edifican a los demás en la fe. Y también en 1 Corintios 8:1 Pablo relaciona el acto de amor con el acto de edificar a los demás. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces, si el amor es lo que edifica, y edificar es lo que Pablo entiende como ser de provecho, cuando dice no todas las cosas son de provecho, hace referencia a que debemos dejar que nuestras vidas se guíen por la ley del amor. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y ese es un principio muy importante. Y es en esta ley de la ley del amor, en la que Pablo pensaba en Gálatas 6:2 cuando dice, llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. En 1 Corintios 9:21 dice, a los que están sin ley como sin ley, para ganar a los que están sin ley. No estamos bajo la ley como mera limitación externa, pero estamos en gracia, lo que implica una limitación interna hacia el amor. Es decir, que debemos estar limitados a lo que es ser de provecho y edificar a los demás en la fe. Y en segundo lugar, en el capítulo 6, versículo 12, dice que todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. En otras palabras, las acciones no se deben guiar solo por la ley del amor, sino que también se deben de guiar por la ley de la libertad. Y ahí hay una pregunta que siempre está en el tintero, que es, ¿se me permite hacer esto como cristiano? La pregunta debería ser, ¿soy esclavo de este acto? ¿Se está convirtiendo este alimento, bebida, este hobby o trabajo en mi dueño en lugar de ser mi sirviente? La ley de la libertad es simplemente el control del Espíritu Santo desde el interior. En Romanos 8:2, Pablo dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Dicho de otro modo, la labor del Espíritu Santo es una ley de libertad. Libera del poder del pecado y de la muerte. Donde está el Espíritu del Señor, dice en 2 Corintios 3:17, hay libertad. Y estas dos leyes son dos leyes que rigen el comportamiento y las costumbres de un cristiano. La ley del amor, es decir, preguntarnos, ¿esto que estoy haciendo es de provecho? ¿Edifica? Y la ley de la libertad, ¿esto me dominará? ¿Me convertirá en adicto? Y hay una relación muy estrecha entre ambas leyes,
Porque si nos preguntamos la relación que hay, Gálatas 5:13 ofrece una respuesta. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamado, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. La libertad interior sería el manantial y el amor sería el agua que brota como provecho para los demás. El trabajo interior del Espíritu Santo nos libera de la esclavitud de todo, excepto de Dios, y la fuente y el agua que brota es el amor. Así que el reto básico que nos plantea 1 Corintios 6, del 12 al 14 es: mantén tu libertad en Cristo. Piensa en los hobbies que tienes, piensa en aquello que te gusta hacer, piensa en aquello que quizás te pudiera dominar y piensa, ¿esto me crea adicción? ¿Puedes decir de esas cosas que no me dejaré dominar por ellas? Porque si no, estás siendo esclavo de esas cosas a las que tanto te gustan. Y podemos preguntarnos ¿por qué se debe luchar para liberarse de cualquier tipo de dominio? Ya sea la comida, la bebida, la lujuria, la pereza, el trabajo. Primero, porque la esclavitud es muy, muy peligrosa. Y segunda, porque la libertad es maravillosa. La esclavitud es realmente peligrosa. Si no somos capaces, por el poder del Espíritu, a decir no a una costumbre que nos pueda dominar, implica que a lo mejor tu conciencia se pueda llegar a endurecer, de modo que ya no te sientas culpable por dicha esclavitud. Y después, otras costumbres que te dominen se justificarán fácilmente. Y pronto podría suceder que todo el concepto bíblico de lucha espiritual, vigilancia, abnegación y autocontrol desaparezca de tu vida. Por eso es que Pablo dice que el que se cree muy seguro, cuídese de no caer. ¿Crees que estás muy lejos de que tu fe naufrague? ¿De dónde crees que surgen los renegados y los apóstatas? Muchas veces cuando oímos la palabra apóstata, pensamos una persona que intencionalmente ha venido a hacer daño a la fe y a torcer las escrituras, pero muchas veces es gente que, aun buscando el bien al principio, ha endurecido tanto su corazón con cosas que lo dominan, que no es capaz ya de hacer una lectura correcta de lo que el Espíritu dicta en las Escrituras. Pablo dice que alimentos son para el cuerpo, el cuerpo para los alimentos y el cuerpo, ambos perecerán algún día en la tumba, no importa lo que coma o lo que beba. Y eso decían los corintios en esa época. ¿Qué quería decir Pablo cuando escribió a los Filipenses? Porque muchos andan, como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito. Pues precisamente gente que aún y seguir a Cristo al principio se dejaron dominar por un Dios, por un apetito, y finalmente se acabaron apartando. Pablo ordenó a los corintios en la carta de Corintios que hemos leído, pero un poquito más adelante, dice que corred de tal modo que ganéis y todo el que compita en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta,
de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Y realmente nosotros, como cristianos, corremos una carrera, peleamos una lucha, en la que la libertad debe ser bien entendida y debemos, como dice aquí, golpear nuestro cuerpo y hacerlo nuestro esclavo. No debemos dejar que los deseos de la carne, que los deseos del cuerpo nos dominen, porque el cuerpo ha sido creado para glorificar a Dios. Y si Dios ha dicho todas estas cosas a través de Pablo, es por nuestro bien. Están ahí para que podamos darnos cuenta de que controlar el propio cuerpo no es un asunto menor. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Suelta las ataduras de tu cuerpo. No has sido creado ni para que la gula o la lujuria te guíen como guían las correas a los perros. Tu cuerpo está hecho para algo mucho más maravilloso. Tu cuerpo está hecho para glorificar a Dios a través de la santidad. Y tu cuerpo no es tuyo, como dice el pasaje, sino que tu cuerpo es de Dios. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y por tanto, debes cuidarlo, porque tiene una gran importancia moral. Y la segunda razón por la que debemos luchar para liberarnos de toda esclavitud es porque la libertad que Cristo nos ha dado es realmente maravillosa. Cuando ese hombre, bien trajeado, del que nos habla Piper, eligió el placer de poder tener la mano vacía y no ir con esa bolsa de basura que le molestaba, prefirió el placer físico, prefirió la comodidad, prefirió sentirse libre de eso antes que de una conciencia limpia. ¿Pero acaso escogió la alegría? Dice así la Biblia: dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Y es que una gran tragedia es que ceder de forma persistente a los excesivos deseos del cuerpo en contra de la voz de la conciencia implica una vida de miseria. ¿Y cuántos cristianos, cuánta gente que va a la iglesia no vive una vida de derrota, una vida miserable, una vida de tristeza, una vida de angustia por el simple hecho de que está dominado por alguna cosa que no es Dios, por alguna cosa que le aleja a Dios? Y creo que en esta mañana es bueno que nos autoanalicemos y que cada uno de nosotros piense en las cosas que le podrían dominar, en cuáles son esos deseos del cuerpo, esos hobbies que lo tienen aprisionado y no le dejan vivir en la libertad que Cristo les ha dado. Debemos aprovechar la ley del Espíritu de vida interior y sentir cómo el Espíritu Santo nos llena del fruto del dominio propio. Y debemos luchar para doblegar el cuerpo rebelde para que se someta, de modo que los placeres no sean nuestro dueño, sino que sean nuestros sirvientes. Y eso sí que da victoria y alegría. Hermanos y hermanas, por nosotros se pagó un precio, el precio más alto que jamás se ha pagado. Nuestros cuerpos importan y mucho. Son el templo del Espíritu Santo. Y por tanto debemos glorificar a Dios en nuestros cuerpos. Rechacemos
todo exceso, rechacemos toda adicción y permitamos que Cristo nos libere y que podamos vivir una vida plena en Cristo y que podamos sentir ese viento fresco, que podamos sentir esa brisa que cada mañana nos trae la libertad en Cristo. A pesar de lo que diga la sociedad, lo que nuestros cuerpos hagan no es indiferente. Nuestros cuerpos cuentan porque han sido creados para glorificar a Dios y porque son el templo del Espíritu Santo. Que el Señor nos ayude a entender estas grandes verdades y nos ayude a librarnos de aquellas adicciones, de aquello que nos pueda dominar, para sentir la felicidad, la alegría y el gozo de la libertad en Cristo. Hermanos, ha sido un placer estar esta mañana con todos vosotros. Espero poder estar muy pronto con vosotros, con Esther, con las niñas. Todos están deseando poder venir y veros. Y nada, desde aquí, desde Franklin, Tennessee, os damos un gran abrazo y esperamos que todos estéis bien. Y nada, que muy pronto ya nos encontraremos y esperemos que el mes que viene ya podemos estar por aquí. Y nada, muchas gracias por la oportunidad de aún estar a 7.000 kilómetros, pues poder compartir estas palabras con vosotros. Un abrazo muy grande. Adiós.